El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches, estamos aquí en El Enfoque y como siempre que aparece ese cartel que anuncia de qué va a tratar el programa, vieron que ponía Economía Española. Bueno, hoy tenemos dos invitados que son colaboradores habituales de esta casa. A mi izquierda Javier Hernández, economista, profesor en la ULPGS, qué bonito queda eso. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches, Javier. Buenas noches. A mi derecha tenemos a Pedro Alonso, que también es economista y es profesor en enseñanza secundaria. Enseñanza secundaria. Que eso también. Sí. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Bien, estos dos invitados ya digo que son colaboradores de esta casa porque presentaban un programa hasta hace muy poco, como era el Al Día, junto con nuestro también gran compañero, y ya no está con nosotros, Hilario Esteve. Pero hoy vamos a hablar de economía española, una economía de un país, y sobre todo de unas Islas Canarias que van viento en popa a toda vela, como el yate de este hombre que se quedó allí, el del mástil, que era muy grande, y bueno, España debe tener un mástil demasiado grande y me da a mí que va para otro lado. Pero bueno, dándole un poco de humor al tema, Javier, hablamos de economía española, hablamos de economía también de las Islas Canarias, pero ¿cómo está esta economía? Porque la gente está loca, perdida, sobre todo en la economía, la de a pie, la de la calle, la de que cuando vas a un sitio ves que las cosas, esas subidas, no guardan relación con el nivel de vida que estamos teniendo, llámese sueldo, llámese ingresos, cuando los precios están desorbitados, cuando nadie controla nada y todo el mundo feliz. ¿Cómo está eso? Pues nada, buenas noches y gracias por invitarme a un tema tan complicado. Porque es un tema muy amplio, como el amigo Pedro también detallará. Cuando hablamos de economía, podemos hablar de economía doméstica, que es la que quizás tú te refieres, ¿no? Del día a día. Lógicamente. A las familias, a las unidades familiares que nosotros trabajamos, o economía agregada, o economía del país. El modelo económico se basa en un modelo de crecimiento constante, ¿no? Y eso está en cuestión. Hay muchas otras líneas que piensan que el crecimiento no tenemos por qué crecer en producción, podemos crecer en calidad, podemos crecer de otra forma más sostenible. ¿Y por qué comienzo hablando de crecimiento? Porque nos venden de que la economía va bien porque crece, ¿no? Ahora está revisando recientemente, bueno, ayer nombraron al nuevo presidente del Banco de España, ¿no? El hoy exministro Escrivá, y
Y el día antes el Banco de España había dicho que la economía iba mejor, estaban revisando las cifras. La economía se mide por el producto, por el PIB, por el Producto Interior Bruto, una variable, de las tantas variables, que es que produce más, el país produce más. Y eso parece que es bueno. Pero no recuerdan que eso conlleva inflación, conlleva crecimiento de precios. Yo acabo recientemente de publicar un artículo en un periódico económico aquí regional, porque en la cola del supermercado escuché la típica conversación de un señor, no porque yo sea de Telde y soy cotilla, sino porque estaban hablando en alto, de con 50 euros ya no dan para nada, 50 euros ya no dan para nada, ¿no? Lo titulé yo también, ¿no? Y recordaba que mi abuela en su momento decía que 50 pesetas no daba para nada, mi madre que 500 pesetas no daba para nada, a mí me tocó que 1000 pesetas o 5000 pesetas no daba para nada, y entonces me dio por buscar un dato entre el 78 y el 2024, y había subido un 800 y pico % la inflación, es decir, acumulada. Que no había euros antes, ¿no? Pero un euro en ese año, lo que valía un euro vale 800 euros, 40 y pico años después, ¿no? Claro, eso en una economía, si no hay compensación desde el sector público o no hay un modelo más redistributivo, pues genera que las economías domésticas, si sus ingresos no crecen, vayan perdiendo poder adquisitivo, es decir, con lo mismo que ganan, puedan comprar menos, ¿no? Y es lo que está pasando, que el gran damnificado de ese crecimiento, al mismo tiempo hoy publicaba 5 días que suben lo llaman maximillonarios, los que tienen creo que más de 30 millones de euros de patrimonio. En cambio, crece en esa facción. Básicamente es una economía basada en un crecimiento que hace que las familias cada vez, pues, con el sueldo que tienen, pues cobren menos, ¿no? Uh-huh. Eso se está compensando con algunas medidas del gobierno que al mismo tiempo generan también inflación, porque la inflación es decir, yo te subo el sueldo para que no pierdas poder adquisitivo, pero si sube el sueldo, las empresas tienen que subir los precios porque son mayores costes en su empresa. Y es todo una bola de nieve que nos aplasta a las familias más humildes, ¿no? Uh-huh. Me imagino, Pedro, que va por ahí el tema, ¿no? Bueno, el tema de la economía es complejo, ¿no? Y no es lo mismo el estado de la macroeconomía, los grandes números, las grandes cifras. Pero que son las que te proyectan muchas veces a niveles informativos, claro, y el espectador dice, bueno, todo va bien. Efectivamente. Y yo tengo que los 50 euros no me da para nada. Dice, ¿cómo es que todo está tan bien y yo estoy sufriendo para llegar al final de mes? Pero después está la microeconomía, es decir, las economías domésticas, cómo llega a final de mes, si la indexación de su sueldo y salario en relación a los precios es o no es acorde, porque da la impresión de que los precios suben más rápido que los sueldos. Y eso provoca que podamos comprar menos cosas, porque lo que antes comprábamos con 1000 euros, ahora no se compra. Por tanto, hemos perdido poder adquisitivo y nos hemos empobrecido. ¿Eso qué quiere decir? Que España como país, como suma de un montón de unidades y con una población que en los últimos 20 años ha subido en 10 millones de habitantes, aunque cobremos menos, como somos mucho más, nuestro Producto Interior Bruto, como bien decía aquí el compañero, aumenta. Pero si eso lo distribuimos entre el número de habitantes que somos, resulta que cada vez somos más pobres. Tenemos cada vez menos. ¿Qué ocurre? Que eso tiene distintas consecuencias y tiene su origen en el modelo de desarrollo específico que tiene España. Un modelo de desarrollo muy de servicio, muy centrado en el sector turístico, donde en Canarias llega a ser de forma directa más del 35%, pero de forma indirecta más del 60% de nuestra riqueza. Es decir, que somos súper dependientes del turismo. El día que el turismo se constipe, no que falle, sino que constipe, aquí lo pasamos mal. Si a eso vamos uniendo un montón de cosas que están sucediendo, de la inmigración, de cada vez más habitantes, cada vez más presión sobre los servicios públicos, sobre los servicios asistenciales, la presión sobre los recursos está siendo asfixiante ahora mismo. Y eso hace que la situación esté en un momento delicado, por así decirlo, delicado. Uh-huh. No vamos a decir que estemos en una crisis brutal, pero podría haberla si esto no... si hay un shock por cualquier lado.
Estamos en una situación de debilidad. Tenemos un gobierno en España que puede servir de ejemplo para el resto de Europa de cómo hacer las cosas bien. Bueno, yo hago esa pregunta, a lo mejor me entra la risa, pero ¿cómo ve todas estas políticas? Que este gobierno de España, donde digo Diego, después digo Felipe y digo Manolo, ¿esto lleva a algún lado? ¿Esto se está haciendo bien las cosas? En el tema, por lo menos económico, a lo mejor en político tendríamos otra opinión, pero en el tema económico, ¿ves que se están haciendo bien las cosas? ¿Ves que se está intentando paliar todo esto que nos está viniendo? Una pregunta o para echarse a reír o para echarse a llorar, ¿no? Sí. O echarse a correr y no contestarla. Es una pregunta, son preguntas muy amplias, ¿no? Entonces vamos a intentar, ¿no? Aportar cositas más concretas, ¿no? La política de un gobierno que en la cuestión de economía son muchas líneas, ¿no? Desde el gasto público, es decir, el gobierno es el primero que compra cosas o invierte o construye y por tanto mueve la economía. El gobierno tiene la herramienta de los impuestos para recaudar y prestar servicios a veces básicos como la educación, la sanidad y otras veces otro tipo de servicios, o redistribuir, dar prestaciones. El gobierno tiene la política de empleo en cuanto al salario mínimo interprofesional, o sea, tiene muchas ramas de políticas, ¿no? Yo llevo muchos años con la sensación de que, aparte de que las políticas pueden ser cuestionables o no, que hay una incapacidad de gestión, ¿vale? Y también estamos yendo a un modelo muy insolidario, porque si algo tiene que tener la economía es que llegue a todas las escalas, que es bueno para la economía, es decir, hasta para los muy ricos es bueno que no haya pobreza, porque eso da equilibrio, da estabilidad, da seguridad, da una serie de ingredientes que la economía necesita para que avance, y más en un modelo, como decía Pedro, basado en el turismo, ¿no? Entonces, en esa línea de pensamiento, el gobierno ahora mismo tiene una política social muy activa hacia las familias más vulnerables, con el salario mínimo interprofesional, con una serie de prestaciones. Eso es indiscutible, están ahí. Y en Europa son un modelo en la parte social, pero eso si no lo compensa con generar productividad, con generar una economía de valor, porque incluso el turismo, no tenemos un turismo genérico de gran calidad, no tenemos una innovación, no tenemos una industria potente, si no diversificamos, que es una palabra que llevamos muchos años en Canarias pidiendo, si no creamos conocimiento, si no creamos empleo de calidad, estamos creando subsidios, estamos creando un montón de familias que dependen del Estado y que paliamos su situación y que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de forma temporal, con un segundo plan que es que esas personas y esas familias puedan subsistir de forma digna y con sus propios medios, ¿no? Y ahí es donde quizás el gobierno de España está acumulando una bolsa muy grande de ayuda y de prestación sin una política de crecimiento en el empleo, aunque dicen que ahora hay más empleo. No es cierto, no hay más empleo, hay más personas empleadas, pero no hay más empleo en creación productiva, es decir, en creación de nuevas líneas de negocio, en creación de nuevas industrias, en creación de nuevos sectores económicos, porque que yo sepa, y Pedro, no veo hacia dónde quiere ir este gobierno en ese sentido. Y después tenemos un problema territorial de hace 40 años, de hace más años, que cada vez es más insolidario, nos estamos peleando, ¿no? El caso catalán ahora, ya veníamos de atrás, que lo habíamos asumido como algo natural, el caso vasco, cuando ya tenía un régimen fiscal propio, que al final ese régimen fiscal propio es un régimen fiscal por cuestiones políticas, pero no por cuestiones económicas. En un Estado no tiene sentido que tengamos X 17 sistemas fiscales distintos o 17 sistemas económicos distintos. No tiene sentido porque nos quita competitividad, nos quita políticas comunes, nos quita capacidad de competir con el resto de países en Europa, ¿no? Entonces ahí tenemos una debilidad política que está teniendo sus consecuencias económicas, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con él. La debilidad de política del gobierno hace que no pueda implementar políticas
políticas continuadas, sólidas, con una dirección concreta. ¿Por qué? Porque este gobierno ahora mismo se apoya en muchísimas sensibilidades, en partidos con muy diferentes intereses. Hay partidos de izquierda, partidos de derecha, partidos independentistas de izquierda, independentistas de derecha, partidos que son algunos estatalistas, otros son muy, si no regionalistas de la propia comunidad, con lo cual los intereses son tan contrapuestos que es difícil ponerse de acuerdo en una política común. Y lo que hacemos es ir parcheando. Consecuencias de la política del estado de bienestar. El estado de bienestar, que es básicamente la zona Europa, si salimos de Europa casi no hay estado de bienestar. El estado de bienestar se mantiene gracias a la contribución de todos y a la solidaridad, pero tiene que haber empleo y riqueza. Si se acaba el empleo y la riqueza, si no innovamos, si no creamos empresas, si no creamos industria, si no creamos y progresamos, llegará un momento que no tengamos dinero para pagar todas esas ayudas, para pagar la sanidad, para pagar la educación, para pagar la renta mínima que necesitan muchas familias desfavorecidas, y entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Necesitamos desarrollo económico. Ojo que diferencio, Javier, con lo que decía Javier, con crecimiento económico. El desarrollo es un escalón por encima del crecimiento, es decir, no se basa todo en crecer por crecer, hay que crecer de manera sostenible, por así decirlo. Y ese desarrollo tiene que ser en industria y en sectores que generen valor añadido y que generen sueldos dignos, sueldos donde la gente pueda subsistir con esos sueldos y pueda vivir y comprarse su casa o pagar el alquiler y mantener a su familia. Y en eso es en lo que estamos fallando ahora mismo, concretamente en España. Es decir, estamos basándonos en un modelo de desarrollo que ya está antiguado. Estamos en el siglo XXI y tenemos un modelo de desarrollo del siglo XIX o del siglo de principios de XX. Entonces, eso está viéndose que este modelo de desarrollo está ya pues caducado y estamos asistiendo al deterioro completo de este desarrollo. Entonces, aquí se mezclan dos cosas, lo político con lo económico. Yo creo que lo económico es más fuerte que lo político, pero lo político, cuando va mal, llega a deteriorar lo económico, con lo cual ahí tenemos que se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con Pedro Alonso y con Javier Hernández. Estamos hablando de economía. Estamos hablando de esa economía que nos afecta a todos en el día a día y que, bueno, pues esperemos que se encuentren las soluciones. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928 481 249.
Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. Seguimos aquí en este especial del enfoque dedicado a la economía española. Bueno, a una economía que, si la comparamos con el resto de Europa, pues bueno, no estamos en el ranking. En el podio, por lo menos, seguro que no. Sí, a lo mejor si empezamos a tirar y los van bajando, y a lo mejor no queda mucho detrás de nosotros. Pero bueno. El empleo. El empleo dentro... Estas políticas de empleo, porque además se tiende, Javier, estos últimos tiempos, sobre todo a la hora de que los trabajadores lleguen al fin de su vida laboral, bueno, pues ir haciendo que lleguen cada vez más mayores. Con lo cual van a producir menos. Yo todavía no logro, porque claro, estás intentando evitar pagar pensiones, ¿vale? Pero también la productividad baja, porque si un señor con 67 años está picando piedra o construyendo como albañil o como peón, no me lo imagino con 67 años en esas vicisitudes. Pero no se contrata mano de obra joven porque este señor está ahí hasta los 67 o 70, que es lo que van buscando. Ese señor joven no entra a lo mejor hasta los 30 años para que... Digo por esas vacantes que se van produciendo. Eso es correcto. O sea, eso va bien, esa idea de que se tiene que incorporar tarde el joven y se tiene que marchar tarde el pensionista, el que va a ser pensionista. Porque claro, eso de ahorrar pensiones, sí, yo me imagino además con estas últimas novedades, estos virus y estas cosas, pues ahora hasta es muy duro decirlo, pero hasta le salió bien la jugada. Pero eso es productivo, eso es correcto, eso está bien planteado. Vamos a ver, las medidas de empleo son múltiples. Ahora mismo tú te centras en retrasar la edad, ¿no?, de jubilación. Evidentemente, retrasar la edad de jubilación no es una medida de empleo, porque va a tardar la gente en incorporarse, ¿no? Esa vacante que puede generar la persona jubilada queda ocupada y por tanto obstruye o dificulta el acceso a las personas más jóvenes al mercado laboral. Evidentemente, una de las cuestiones que se plantean es la caja de las pensiones, ¿no? Pero bueno, yo personalmente, ya no solo a nivel profesional como economista o como profesor, sino a nivel personal, creo que en determinados sectores, porque no es lo mismo un catedrático de la universidad, que con 67 años puede estar muy lúcido y puede aportarnos muchísimo conocimiento, o un científico, o hay muchas profesiones, ¿no? Incluso a lo mejor un superchef que tiene sus auxiliares alrededor, que el señor que está picando piedra o que está haciendo un trabajo físico donde evidentemente con los años, las condiciones físicas, es indigno, ¿no?, ver ya esa no, y su productividad es bastante baja. Por ahí va, es que el concepto que se ha oído mucho en esta mesa de productividad es el eje fundamental que nos puede permitir mejores sueldos, mejores condiciones de jubilación y sobre todo un análisis por sectores, es decir, que no haya medidas, no es lo mismo jubilarse un peón, insisto, albañil, que un catedrático de universidad. Y antes hablaba del valor añadido. ¿Qué significa eso? Es decir, ¿de dónde vienen la gente se ha planteado dónde vienen los sueldos? ¿Por qué cobrando un café a 60 céntimos posiblemente no podemos dar un buen sueldo? Si cobramos un café de calidad, espumoso, con no sé qué de agaete, a unos 70 a un turista o 2 euros, le podríamos dar un mejor sueldo al trabajador. Es decir, tenemos que generar productos de mayor valor añadido, que aporten mayor servicio o cubra mayores necesidades al cliente para que pague mayor precio y trasladar eso a los sueldos. Por tanto, este modelo económico turístico de un turismo en gran parte de bajo nivel adquisitivo se traslada a los sueldos de una forma no lineal. Es verdad que los empresarios se suelen proteger, sobre todo estos grandes empresarios suelen decir yo tengo que ganar un 30% y lo voy a ganar sí o sí,
que por eso los precios de los productos básicos, ¿por qué suben y continúan subiendo? Es decir, si le pagamos la leche mejor al ganadero porque hay que pagarse, el empresario que genera el queso, que genera la leche embotellada, va a decir, vale, yo le pago al ganadero porque tú me obligas, pero yo no voy eso lo va a pagar el consumidor, yo no voy a renunciar a mi 30%. Y claro, todo al final se traslada al consumidor final. En cambio, si generamos un producto de mayor valor con el mismo coste, y transformamos esa leche en un producto de mayor calidad, podemos venderlo a mejor precio, podemos exportarlo, podemos hacer otra economía y generar sueldos. Es toda una cadena engranada donde evidentemente aquí somos pequeñas empresas, hay un gran tejido productivo de pequeñas empresas, dice que somos poco productivos porque somos pequeños y que el tamaño importa, dice. Acaba una catedrática de Alicante de poner un artículo que llamó la atención en una revista científica que el tamaño importa, ¿no? Porque decía que al ser pequeños nunca vamos a ser productivos, como si la única forma de ser productivo fuera por los calabres, por lo grande, ¿no? No, lo pequeño puede ser productivo en calidad, en innovación, en adaptarse mejor al mercado. Es más, las empresas canarias tradicionales pagaban mejor el sueldo, es decir, nuestras abuelas construyeron su casa, sacaron a sus hijos hacia adelante y trabajaron 30 o 40 años en la misma empresita pequeña, en el mismo tallercito, en el mismo comercio toda la vida, y el comerciante lo ayudaba y ahora mismo una persona que trabaja en el sector comercial no puede pagar prácticamente ni un alquiler. Sobre todo si son grandes cadenas, ¿no? Para no decir nombre, no se puede decir. Sí, no vamos a Por tanto, tenemos que crecer en productividad, y crecer en productividad es, con el mismo esfuerzo, hacer productos de mayor valor, de mayor calidad, de mayor precio, para que nuestros trabajadores y trabajadoras tengan mejores sueldos y para generar un empleo de más calidad que permita una calidad de vida. Y por último, para pasar a Pedro y no llevarme todo el tiempo, también tenemos que reeducarnos la sociedad porque estamos creciendo tanto porque compramos lo que no usamos. Tenemos el ropero lleno de ropa que no usamos. El móvil, desde que está un poquito feo, compramos la nueva generación. Se ha basado ahora la calidad de vida en consumir. Eso también supone que a mayor demanda, mayores precios. Es decir, los precios, date cuenta que suben o por los costes, porque la energía sube y es un coste fundamental, o los sueldos suben, o la materia prima sube, o suben por la demanda. Lo de los sueldos suben es más complicado, ¿no? No, el salario mínimo interprofesional, gobierno hizo un esfuerzo porque a mí yo no sé si tenía que haberlo hecho de forma más pausada, con otras medidas de acompañamiento a las pequeñas empresas que soportasen, porque al final que soporta esa carga son las pequeñas empresas que muchas veces o trasladan al precio y los hacen menos competitivas o se lo tienen que tragar. Pero era indigno, el salario mínimo interprofesional no permitía. Otra cosa es cómo lo hemos hecho, ¿no? Y si nos comparamos con Europa es una vergüenza. Las medidas muchas veces no son las medidas en sí, sino también cómo se implementan, ¿vale? A qué ritmo y con qué medidas de acompañamiento, ¿no? Ya. Hablamos de Canarias, Pedro. Canarias vive del turismo. Tradicionalmente yo creo que Canarias desde hace muchísimos años, aquí ya no estamos con la democracia, sino atrás, siempre interesó que Canarias no tuviera diversidad, la industria no se diversificara, sino que, el turismo es una fuente que da divisas, sobre todo en aquella época se valoraba mucho la divisa que entraba a través de Canarias, pero vivimos del turismo. Vivimos todo el año del turismo, el turismo no repercute, lo que se está sacando de ese turismo no repercute en las Islas Canarias, porque hay unos grandes empresarios que realmente si dijéramos es que está todo el año dando dinero, esto tendría que verse en nuestras islas, no se ve, ese dinero no sé dónde va, pero entra, otra cosa es que se quede aquí y repercuta en nuestras islas, pero independientemente de eso, vivimos solo del turismo. La poca industria que había fue desapareciendo, queda alguna intentando subsistir. Aquí nadie hace nada. Hablo de gobierno de Canarias, hablo de gobierno central. Aquí todos estamos felices, ¿no? En Canarias llevamos con monocultivo desde prácticamente la conquista. Primero fue
monocultivo de la caña de azúcar, después vino el tomate, el plátano, el turismo. ¿Y qué ocurre? Que un sector que da dinero, va dando dinero, va generando dinero, las élites sociales se van enriqueciendo, dan trabajo a muchísima gente, pero no es suficiente. ¿Qué ocurre? Que ahora en pleno siglo XXI, el turismo en el año 2023 en Canarias generó 22.000 millones de euros. Que se dice pronto, no hay industria que genere tanto dinero. ¿Qué ocurre? Que ese dinero está mal distribuido en el sentido de que se quedan las grandes cadenas turísticas, pero es verdad que da de comer a muchísima gente. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y llevo esto como a machado martillo diciéndolo desde hace muchos años. ¿Tenemos que quitar el turismo? No, por supuesto. Tenemos una industria potentísima, pero sí que tenemos que potenciar al menos todo lo que es la industria auxiliar al turismo. Es decir, vamos a ser los especialistas en turismo, vamos a ser los mejores del turismo del mundo, o por lo menos intentarlo. Nuestra escuela de turismo o nuestras escuelas de hoteleras no son las mejores del mundo. Ni siquiera aparecemos entre las 100 primeras. Sin embargo, somos una zona que tenemos 16 millones de turistas al año. 18 este año, según las previsiones, o 20 en el 2024. Por ahí tenemos que ser. Resulta que la escuela de turismo número 1 desde hace un montón de años está en Suiza, que tiene muchísimo menos turistas que nosotros. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no somos los mejores ahí? ¿Por qué en esa industria no somos los mejores y ni siquiera aparecemos en el ranking de los 100 mejores? ¿Qué ocurre con la industria del agua, donde en los años 90, 80, 2000, inicio de Canarias teníamos tecnología punta en agua, en sacar agua del mar y hacerla agua potable? ¿Dónde ha aparecido esa industria? Nos hemos diluido como un asegurillo. Y eso es valor añadido. Teníamos que crear un sector que enseñara al mundo, y el empleo que diera a esos sectores son empleos de calidad, donde los trabajadores que son súper cualificados ahí ganarían mucho dinero. Y además las empresas ganarían dinero. ¿Dónde está? ¿Por qué no lo hacemos? Yo muchas veces me pregunto que se podrían hacer muchas cosas, pero no se hacen porque simplemente no hay voluntad de hacerlas. Claro. A lo mejor la visión cortoplacista de los políticos que tenemos no les deja ir más allá de los 2, 3, 4 años que están en el poder. Y para desarrollar esto hay que tener luz larga, políticas de largo plazo. Pensar qué queremos dentro de 25 años o dentro de 50 años. Y claro, esos son muchos plazos para adelante para los políticos. Y o hay un compromiso real en querer dejar una huella positiva a largo plazo, o se nos va la fuerza en quítate tú para ponerme yo. Pero la clase política, Javier, y cada vez es más sectaria. Y cuando digo más sectaria, porque ya la gente cada vez entra menos en política, sobre todo los idealistas, los que venían con ideas de cambiar, como los conocimos en los años 70, finales de los 70. Ahora esto es como o buscarte la vida, crearte un sueldito ahí, y si lo haces bien, hasta te jubilas y te dan una pensión después, pero yo creo que la clase política o cambia o el pueblo no lo ve claro, ¿no? Porque aquí no se hacen las cosas con lógica, porque además estás viendo que están haciendo una acera ahí, y dices tú, ¿para qué hacen esa acera? Si después ya no hay más acera, lo demás está todo roto y nada más que hacen trocitos. Y tú, que estás en la calle, lo mires, ¿y esto para qué? Y después ves que a las 3 semanas quitan esa acera y vuelven a poner otra en ese mismo tramo. Entonces ves que aquí las cosas no están claras, ¿no? Estamos en una economía de mercado mixta, es decir, por un lado confiamos en que el mercado, en la competencia, se autorregule y sea eficiente, ¿no? Porque deben supuestamente buscar el beneficio y buscar la eficiencia, y que el gobierno intervenga
en aquellas áreas donde el mercado pues no llega y compense, y el tema social y los servicios básicos. Ese encaje público-privado se ha diluido y los partidos políticos financiados por el capital privado, muchas veces relaciones no muy transparentes, hace que no se compense, es decir, que realmente ahora mismo los partidos políticos y la clase política no llegan los mejores, es decir, los mejores profesionales, las mejores profesionales, personas con valores, como tú decías, o con proyectos a largo plazo. No quiero decir que no haya buenas personas y buenos políticos, pero como colectivo no es realmente el colectivo que nosotros nos podamos reflejar en ellos y ponernos en sus manos. Entonces, primero, perfiles personas de bajo perfil profesional o sin unos valores, porque tampoco es titulitis, es compromiso. Mezcla de economía con política. Pues es un cóctel muy, muy complicado que hace que no se compense. Porque claro, dice la escuela suiza, ¿no? Pero yo creo que la escuela suiza tiene financiación privada. Es decir, ¿por qué los propios empresarios que se quejan que no hay trabajadores cualificados no han creado una buena escuela de turismo con la responsabilidad social corporativa? Es una inversión. ¿Por qué no ellos, que son los primeros interesados en tener los mejores profesionales para dar el mejor servicio? A lo mejor la mentalidad empresarial española no es muy allá, me parece. Claro, entonces es un problema ya de poco europea, ¿no? Incluso que debe haber aquí un sociólogo, socióloga y un psicólogo y psicóloga, porque sociológicamente hay algo que está pasando, que el empresariado, los políticos, hay una mentalidad mediocre y de poca responsabilidad social, de cuidar lo común, porque tenemos un paraíso. ¿Y qué hemos hecho con ese paraíso? Lo hemos regalado, no hemos sacado el partido para que lo disfruten los de fuera y nosotros vivamos con la calidad que nos podría permitir este paraíso. Entonces, claro, con empresarios que miran también, porque hablamos que los políticos miran a corto plazo, los empresarios también miran a corto plazo. Ese monocultivo, ¿qué es? Ese monocultivo es: voy a ganar dinero, y cuando ya no gane más dinero, quitamos los tomates y plantamos otra cosa, o plantamos hoteles, y cuando no, pues ya vemos qué hacemos. Vale, no hay un compromiso de responsabilidad social corporativa por parte del empresariado, y no hay políticos con visión de futuro y con compromiso social, ¿no? Es decir, hay, pero como colectivo y como estructura los partidos políticos no facilitan eso, ¿no? Bien, vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando de esta economía española. Hacemos el alto y enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones. Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro.
Llegamos al último tiempo de este especial dedicado a la economía española. Estamos hablando con los economistas, con dos economistas colaboradores de esta casa, como es Pedro Alonso y Javier Hernández. Estamos hablando un poco bueno, tanto la situación en España como la situación en Canarias. Hablamos de ese monocultivo, hablamos de poca mentalidad empresarial. El empresario español, bueno, pues no prevé ese futuro, sino trabaja igual que el político a 4 años. Y si aquí esto no tal, pues bueno, me quito esto y hago esto. Tendríamos que aprender de Europa nosotros, sobre todo de esos países europeos que mantienen siempre ese nivel y desde hace muchísimos años. Bueno, siempre con las singularidades de cada país, lógicamente. Bueno, yo siendo de España y de Canarias no me cambiaba por un suizo, desde luego. Claro. Lo que sí que es verdad que debemos de tratar de ver lo bueno que hacen para nosotros tratar de traerlo aquí, adaptarlo a nuestro tema y tratar de que no venga lo malo, ¿no? Pero sí que es verdad que deberíamos, como muy bien apunta Javier, de tener un compromiso con nuestra propia tierra, es decir, el Estado, la administración pública, el gobierno de España, pero también el gobierno de Canarias, el cabildo, los ayuntamientos, tienen que tener un compromiso para con su tierra. Y los políticos deberían tener un compromiso con su tierra y pensar que sus hijos van a vivir aquí, sus nietos también. ¿Y qué le vamos a dejar a esos nietos? Pero también los empresarios, y no me refiero tanto a los empresarios pequeños, sino a los que tienen más capacidad, deberían de pensar en eso, que aquí van a desarrollarse su familia y deberíamos de tener la obligación de dejar una herencia mejor de la que recibimos nosotros y no tierra quemada. Entonces, hacen falta dos cosas: compromiso social, compromiso por parte de tanto de la pública como la privada, y en la pública favorecer que ese caldo de cultivo progrese en la pública, en la privada, entre los empresarios privados, porque también si para hacer cualquier cosa los trámites burocráticos, la administración pone 1001 pegas, pues es que eso es desincentivador de cualquier iniciativa. Porque dicen, si para hacer una cosa, y además que es buena, me obligan a hacer 40.000 cosas, pues no la hago. Entonces, también la administración pública debe ser favorecedora de que esas iniciativas privadas se desarrollen. Entonces, es un poco un compromiso global. Deberíamos imitar lo bueno que hace Europa, porque ha hecho muchas cosas buenas, pero no debemos olvidar que Europa está en crisis. Y en estados como Alemania, en Francia, en el Reino Unido, tienen unos problemas inmensos. Vale, derivados del cóctel molotov que tienen con la inmigración, de mucho crecimiento rápido, de modelos de desarrollo anticuados. Ahora, esta mañana estaba escuchando la radio, en varias fábricas de Volkswagen, parecía que era Francia, pero no, era Alemania. Estaban los trabajadores en la puerta tocando, manifestándose con los chalecos amarillos, con los altavoces. ¿Por qué? Porque tienen sin vender 500.000 vehículos de Volkswagen, que es la segunda empresa de coche del mundo. Claro, la industria se está viendo ahora con una presión tremenda por la competencia de los coches eléctricos chinos o la competencia de los coches japoneses, que son mucho más baratos de coste. ¿Qué ocurre? Que si no nos adaptamos a las nuevas cosas, si no innovamos, porque la innovación reduce los costes y permite aumentar los salarios. Aumentando la innovación, aumenta la productividad, bajan los costes y ganamos más dinero. Y es más, podemos trabajar lo mismo, ganar más, o incluso trabajar menos y ganar más también. Pero para eso requiere innovación, cambio, evolución. Y Europa ahora mismo nos hemos estancado, hemos llegado a ser un estado de bienestar tan guay, le pagamos renta a todo el mundo y nos olvidamos de una máxima: no les des peces, enséñaselos a pescar. Como bien dijo Javier, el modelo de bienestar es ayudar cuando las cosas vienen mal, con la perspectiva de que cuando van las cosas bien o
si estás en un sector en crisis, te formes y te prepares para que en un periodo de tiempo te incorpores nuevamente. No para estar cobrando ayudas de forma permanente, sino de modo temporal para meterte. Y la diferencia entre las ayudas y el trabajo debería ser grande para motivar que el que esté recibiendo una ayuda se adecue, se adapte, mejore su formación para querer trabajar porque va a ganar mucho más. Entonces, son tantas cosas, es como el encaje de bolillo, o que son tantas cosas las que sí hay que tener en cuenta que si nos centramos en una sola cosa nos estamos quedando cojos. Ya. Hay solución. Si yo la supiera. Bueno, pero hay que hacer la pregunta, ¿no? ¿Hay solución a todo esto? Quiero decir, soluciones hay, pero hay actitud a hacer esos cambios tanto por la parte privada como por la parte de la administración pública, a que realmente creemos un estado de bienestar, a que realmente se forma la gente, que no se les dé un dinero y eso va a fondo perdido, sino que haya una formación, que se intente incentivar la producción, que el empleo, producción, más salario. En el fondo hay actitud para eso. Yo tuve el gusto de conocer una vez a Ernesto Calderá, que fue ministro nicaragüense, y hablaba del cambio, ¿no? Y él decía que no había cambio sin revolución, ¿no? Pero decía que no revolución armada, sino innovación. Revolución quiere decir hacer las cosas de otra forma. Y nombramos a la empresa y nombramos al Estado, pero no nombramos a los ciudadanos y a las ciudadanas, es decir, también todas tenemos responsabilidad. Que estar en el grupo, claro. Estamos dispuestos, cuando hablamos de sostenibilidad, lo que digo, estamos dispuestos a tener 4 o 5 camisas en vez de 10. Estamos dispuestos a decir, porque ¿dónde está el bienestar? ¿Dónde está? No hemos marcado los límites. Es decir, una persona con una prestación que es una porquería, 450 euros, uno dice, ¿cómo puede vivir una persona con 450 euros? Pero después lo ves con un móvil de última generación, o lo ves con un vehículo, cuando el transporte es público, es gratuito en Canarias, ¿no? Estamos en un modelo de sociedad donde tenemos que reinventarnos todos y todas, no solo el Estado, no solo la empresa, sino esto es un cambio entre todos y entre todas, ¿no? Hablaba de esos 500.000 vehículos o no sé cuántos vehículos pendientes. Cuando se fabricaban esos vehículos se pensaba, se habrá hecho un estudio de mercado de que se iban a vender. ¿Dónde falló? O es que ya había que fabricar porque había que fabricar y había que mantener los puestos de trabajo, ya se venderán. ¿Sabe? Entonces no se planifica. La economía lleva, todo en la vida lleva planificación, pero la economía sin planificación es un caos, es un vehículo sin chofer, ¿no? Soluciones ahí un montón. Lo que pasa es que yo creo que Pedro ha dado una de las claves, es decir, ha caducado, esto no sirve. Y si quieres lo digo más alto, esto no sirve. Y tenemos que modificarlo. ¿Y por dónde empezamos? Tenemos que modificarlo entre todos y entre todas. Porque ahí yo soy un defensor de un concepto que la gente creo que no tiene el concepto bien, que es la responsabilidad social corporativa. Quiere decir, yo como empresa, este café que le vendo a mi cliente, me lo vendería a mí y pagaría eso por ese café. Sirve ese café. Este proveedor que yo le estoy tratando, el trato que yo le estoy ofreciendo al proveedor, lo haría para mí. Este vertido tóxico que estoy haciendo, lo haría para contaminar la playa donde yo me baño. Es decir, tenemos que empezar a que las decisiones que tomamos sean responsables y las midamos y pensemos en el bienestar de todos. Si no, no sirve ninguna política ni ningún modelo económico. Ningún modelo económico que no se base, que sea inclusivo, que cabemos todos, ¿no? Como cantaba Víctor Manuel, aquí cabemos todos, no cabe ni Dios. Que sea inclusivo y sostenible. Son dos palabras que nos llenamos la boca y que están muy choteadas, pero es que no hay otro mundo, porque este mundo se termina, este mundo tiene una dimensión, un uso de las cosas, y por tanto va a llegar un momento donde las cosas, si no hay agua, el agua va a valer, en vez de 10 euros, 1000, como las películas, ¿no?, de Mad Max y tal. Es decir, que los recursos son limitados, y entre menos recursos, más valor. Pero no se toman ni siquiera medidas para evitar que esos recursos se vayan consumiendo o se destruyan o nos cambiemos. No, por el cortoplacismo que hemos repetido, Pedro, tú y yo aquí. Es decir, que si no tenemos medidas a medio...
Si tú llegas a la nevera y no planificas toda la semana, llegas el miércoles y no tienes nada en la nevera. Si cada vez que llegas te comes todo y no vas a reponer. Entonces estamos en ese modelo, estamos en el modelo de la foto, del Instagram, de me voy de vacaciones, ya veremos, del gobierno medidas populistas, del empresario el beneficio a corto plazo. Esto es un esfuerzo entre todos y soluciones hay muchísimas. Y hay modelos económicos que están validados por algunos estados. A mí me gustaría ser noruego o sueco, ¿no? Como Pedro, a mí me encanta ser canario y no renunciaría a ser canario, pero siendo más eficiente, más productivo y más profesional, para que la gente de mi tierra, con esas 40 horas, esas 38 horas, viva en las condiciones mejores y más dignas, ¿no? Y ese modelo tiene que ser un modelo basado en la eficiencia. La Universidad de Las Palmas lleva 3 o 4 años generando empresas tecnológicas, pero llegamos tarde, teníamos que haberlo hecho ya hace 25 años, o la Universidad de Laguna, da igual, que universidad sea. Llegamos mal y tarde, y eso va a tener sus consecuencias, ¿no? Se nos ha acabado el programa. Estaremos hablando con Pedro y con Javier aquí muchísimo. Habrá ocasiones de tenerlos por aquí de vez en cuando, no quemarlos, porque si no me van a decir que no la próxima vez. Pero sí hablar un poquito más de esta economía y bueno, como decía tanto Javier como Pedro, no tenemos que cambiarnos de nacionalidad, pero sí tomar medidas para que esto, porque claro, esto no dura toda la vida y además esto va camino de ponerse las cosas cada vez peor si no se toman las medidas oportunas. Pero bueno, queda dicho el mensaje y esperemos que algún oído esté por ahí viendo este programa, que nos ven y nos ven fuera de estas fronteras, bueno, pues que tome nota. Javier Hernández, economista, gracias por estar aquí, desearte lo mejor. Gracias a ti. Bueno, un placer siempre estar en tu casa. Yo lo sé, y además te emplazamos para otra ocasión. Dejaremos que pase el tiempo para que no nos digas que no. Y Pedro Alonso, economista, también lo mismo, ha sido un placer tenerte y lo mismo, desearte lo mejor. Y tendremos ocasión de vernos por aquí, aunque ellos antes tenían la posibilidad de estar toda la semana en pantalla, pero bueno, ya digo que ese programa tuvo un final a lo mejor no deseado y bueno, pues desde aquí siempre está la figura de Hilario Esteves en nuestro recuerdo. Señores, gracias por estar ahí, como no, les espero la semana que viene en un nuevo programa del Enfoque. Hasta siempre. Thank you.